Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia. Y bueno, hoy vamos a hacer algo que para mí es muy especial. Hoy invité acá a un adolescente, a alguien que conozco muy bien, ahora lo vamos a presentar. Em, y la idea de hoy es transmitir como un relato de un testimonio en relación a la fuerza de voluntad, a que se pueden generar cambios. Y bueno, por eso estamos hoy acá con Lucas, ¿sí? Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Hoy es un fin de semana acá en Neuquén. Te hice levantar No, temprano. estoy muy bien. La verdad que esto de la entrevista me genera mucha alegría porque Ajá. quería saber sobre mi proceso. eh, Me puso muy contento. La verdad que ayer que me llamaste me generó mucha alegría. Qué bueno, la verdad que sí, yo me viene ocurriendo a veces que voy teniendo adolescentes, así como vos en el consultorio, u otros adolescentes, que realmente van generando cambios, que van generando cosas muy positivas en sus vidas. Y la verdad que hay muchos otros pacientes también que tengo, o hay otros adolescentes que les ocurren cosas, y digo a veces qué importante sería que el mensaje se pueda transmitir a otras personas. Y bueno, una de las cosas que tiene YouTube es que también te permiten distribuirlas no solamente en la región, sino a muchas otras personas. Así que bueno, pero para empezar un poquito, ¿podría, a ver, como contarnos un poco quién sos vos? No sé, qué cosas te gustan o cosas así como para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, me llamo Lucas Saavedra, tengo 17 años, yo soy oriundo de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Eh, yo me vine el año pasado, en marzo del 2022, me vine a vivir a Neuquén después de vivir 16 años con mi mamá en Roca. Mis padres están separados y me vine a vivir con mi papá a Neuquén. Ahí, hice un cambio de 180 grados. Tema, yo en Roca estaba muy solo, por así decirlo, y en Neuquén encontré un apoyo que me, fue lo que me sacó a flote para lo que hoy en día estamos trabajando con ustedes, ¿no? Con el equipo de médicos. De adolescencia. Y contanos un poco qué era lo que te pasaba, qué era lo que te pasaba antes, qué cosas te ocurrían. Mira, yo en el 2020 que cayó la pandemia, Ujú. estaba pesando lo mismo que peso hoy en día, estaba pesando 95 kilos y fue la primera vez que agarré una computadora, tuvo la cuarentena, nos encerramos y para mí fue algo desastroso. En el momento que lo viví no me pareció tanto, pero a la larga dejé de estudiar, estaba todo el día jugando a la computadora y eso a la larga no fue bueno. ¿Y en Me qué estaba alimentando sentido muy mal. eso? ¿Cómo, No, cómo, y cómo bueno, repercutió en tu salud, por ejemplo, todo eso? y yo arranqué la pandemia con 95 kilos y imagínate que la terminé con 146 kilos. Yo consumía 3 litros de coca al día, todos los días. Wow. Ujú. Comía comida chatarra, no. Pero bueno, más Estabas que nada como, estaba muy solo. Me ah, faltaba ese apoyo eh, familiar y obviamente que no tenía el apoyo médico porque no buscaba una salida, digamos. y, por ejemplo, ¿qué cosas te ocurrían así en el día a día? ¿Estabas como con ansiedad? ¿Te daban ganas Sí, así de no, comer estaba todo como el en un tiempo? modo depresivo, por así decirlo, Ujú, porque yo jugaba toda la noche a la computadora, ujú. me acostaba a las 7 de la mañana y me levantaba, comía,
volví a jugar a la computadora, no tenía ganas de hacer nada, quería estar todo el día tirado en la cama, eh, y sentías como salir a la calle era pesado, porque vos sabías que no estabas bien y mostrarte a la sociedad era algo que se ponía dificultoso a velar. Así que sí Entiendo. sentía un poco de ansiedad, un poco de miedo al qué dirán, digamos. Bien. Y en esos momentos, cuando, por ejemplo, vos estabas con esta ansiedad que comías y todo eso, ¿vos te dabas cuenta de todas estas cosas que te estaban pasando o simplemente era como una inercia? Es decir, si vos tenías como noción de que se te estaban desarreglando o desacomodando todos los hábitos y todas estas cosas. A ver, por dentro uno sabe que hace bien y que hace mal. Ujú. Yo sabía que de la forma que me estaba alimentando, de cómo estaba viviendo, no era vida. No ir a estudiar, ¿viste? No alimentarme adecuadamente, no estaba bien. Pero el tema de que vos atrás de una computadora, encerrado en tu cuarto, estás en tu zona de confort, por así decirlo. Entonces es como que no tenía, por así decirlo, la seguridad para dar el paso y poder salir de la zona de confort y nada, poder trabajar en mi salud, ¿no? Obviamente. Bien. Y, y contanos un poco cómo se dio que tomaras la decisión de decir, bueno, a ver, digamos, ¿qué pasó en vos que dijiste, bueno, hasta acá, la verdad que ya no puedo más y tengo que hacer algo con esto? Bueno, mira, mi relación con mi padre nunca fue muy buena, por así decirlo. Yo nunca me contacté con él siempre estuvo, pero yo es como que siempre estuve negado. Y me acuerdo que en el verano mi papá me dio una carta, que esa carta, nada, me abrió, me llegó al corazón, fue muy linda. Y al poco tiempo nos juntamos, él vino a Roca y me planteó esto de venirme a Neuquén, de empezar un tratamiento con los médicos, bien, todo profesionalmente y rigurosamente como se debe. Y nada, mi cabeza es como que hizo un clic, es como que dije, sí, yo voy a poder, yo voy a dar mi mejor esfuerzo, vamos. Aparte porque, por la salud más que nada, porque ahí me dijo que, bueno, sin salud no somos nadie, digamos, podemos tener toda la plata del mundo o todas las cosas, pero si no tenemos salud, eh, no nos sirve de nada. Entonces, eso me quedó en la cabeza y me lo replanteé. Me acuerdo que estuve varios días acostado, planteámelo y planteándomelo. Y decidí, ahí fue cuando decidí venirme a Neuquén, dejar todo, todo el pasado atrás y afrontar todo el Una tema de la nueva salud. etapa, digamos, Una como nueva un etapa, momento de sí. cambio, ¿no? Porque yo a Lucas lo conozco ya hace aproximadamente un año, que él asiste por primera vez, lo lleva a su papá en la consulta de adolescencia. Y yo no sé si Lucas había estado antes en alguna consulta de adolescencia, pero por ahí eh, podés contar un poco tu experiencia de un poco cómo fue esa primera o primeras consultas de adolescencia y si vos tenés recuerdos de cómo era la atención de pediatría en general, qué diferencias un poco podés transmitirles a otros adolescentes, por ejemplo, del por qué quizás para esta edad es más conveniente una atención quizás distinta o no en relación a una atención de pediatría. Bueno, mira, yo antes de empezar con vos siempre fui con un pediatra. El tema para mí que la pediatría es muy general. En cambio, un médico clínico que está orientado en adolescencia, como sos vos, Mauricio, es muy distinto porque vos estudiás para saber qué nos pasa, que si tenemos este problema,
es por una tal causa que puede generar otra causa más. Y me acuerdo que la primera consulta eh, estaba nervioso, me acuerdo, sí, estaba medio nervioso, porque vos me estabas mostrando la realidad de mi salud, porque me mostraste cuándo era mi peso. Me acuerdo que me hiciste todos los estudios ahí en el consultorio, pero siempre me hablaste con seguridad y confianza, me explicaste todos los estudios de laboratorio que me tenía que hacer, para qué eran. Me acuerdo que me comentaste todo el equipo médico, me recomendaste nutricionista, traumatólogo, me recomendaste psicóloga, y me acuerdo que nada, salí de ahí re contento, estaba con mucha motivación, quería empezar todo ya, así que nada, eso. Fue muy positiva la primera consulta. Y, y un poco para contarle a los adolescentes en relación a cómo fue tu proceso de ir, digamos, adaptándote o retomando hábitos, ¿no? Porque durante la pandemia, como decías, te habías desorganizado, esa desorganización impactó en tu físico, incrementaste mucho de peso. Bueno, ¿cómo fue toda esta cuestión trabajosa, digamos, durante todo este tiempo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue con eso? Y fue bastante positiva el proceso del bajado de peso, porque no me costó. Yo nunca hice una dieta estricta. Ujú. Lo que sí me hizo un clic en la cabeza que dije, bueno, yo ya la gaseosa no podía tomar más gaseosa, nada de pan, eso lo tenía, eso sí que lo tenía restringido, pero me mentalicé en tomar, yo tomo ahora 3 litros de agua diarios. Me Ah, pues acuerdo haces que, mucha actividad física, además. sí, no, Sí. me acuerdo que, bueno, yo perdí 2 años de estudio, Ujú. entonces me dejaron hacer virtual y rendir los 2 años juntos en uno, para rendir cuartos, o sea, rendí tercero y cuarto. Ajá. Entonces yo rendía virtual a la mañana. Y me acuerdo que nada, a la mañana desayunaba un café o un jugo de naranja con una fruta, con una manzana casi siempre. Y después empezaba a tomar agua. Así hasta el mediodía. Y después las comidas, la porción reducida, o sea, una La porción, esperada, no digamos, repetía platos, la nada. que tenías que La que comer en ese debería ser, momento. sí, Claro, la que es normal. claro. Y no me fue muy difícil, está todo para mí en la cabeza, porque yo siempre pensaba que tenía que hacer dieta estricta, de comer mucha verdura, no comer nada de carbohidratos, nada del otro mundo, y la verdad que no fue así, porque yo todos los fines de semana tenía permitidos, comí, nunca dejé de comer, poner pizza o había algún cumpleaños y comía algo, o sea, no es que nunca me restringí. Entonces es Y la forma de encontrar una línea claro, de que el cuerpo como se pueda adaptar y así. de darte tus gustos, digamos, pero sin necesidad de tener que estar restringiendo tanto, sino como adecuar porciones, tamaños, cantidades, digamos, un poco todo eso. Y te quería hacer otra pregunta. ¿Qué pasaba con momentos, por ejemplo, de ansiedad? ¿Cómo manejaste? Porque quizás en algunos momentos te pueden haber dado ansiedad. ¿Qué hacías como para combatir un poco eso? Bien, en esos momentos tomaba más agua todavía, y era bueno en la casa no tener comida así que no fuera muy saludable, porque si vos tenés comida y te agarra un ataque de ansiedad así, la comés, obviamente. Entonces, más que nada tenía, bueno, mucha fruta, entonces agarraba y me comía otras frutas, tomaba agua. eh, y sí, obviamente algunas Intentabas veces, ver, porque hay algo interesante ahí, un poco de lo que vos decís en relación a comer una fruta o tomar agua. Digo, para muchos adolescentes a veces
discriminar un poco lo que es la ansiedad del hambre, ¿no? Porque a veces uno está como con ansiedad, pero no es una cuestión de tener hambre, Sí, sino que, bueno, porque más que nada, a ver, yo desayunaba y a la media hora me agarraba ansiedad, y quería comer y yo digo, me lo planteaba y digo, no, si acabo de desayunar, claro, no es de hambre, sino que eh, es ansiedad y bueno, intentaba buscarme la forma tomando agua, comiendo una fruta, pero bueno, me ayudó mucho no tener alimentos a la mano para que yo pueda agarrar, eso me ayudó bastante. bien. Y supongamos que quizás probablemente este video lo están viendo otros adolescentes, otras familias. Por ejemplo, ¿qué mensaje podrías decirles a ellos en relación a este cambio de hábitos, a poder, digamos, adaptarse en relación a alimentarse mejor, a hacer actividad física? ¿Qué mensaje podrías transmitirles? Bueno, primero que nada es imposible, todo con tiempo y perseverancia se puede lograr. Más que nada poder encontrar un apoyo familiar como pude encontrar yo con mi papá, eso es fundamental, un apoyo médico, que tengas un tratamiento, un seguimiento a lo largo de tu proceso de salud. Y después, nada, es como cualquier objetivo, hay cosas que te van a gustar, hay otras que no, y vos tenés que tratar de dejar de lado por un tiempo lo que te pide la cabeza, comer cosas, ¿viste? No son muy, Saludable. por así decirlo, Y que son dañinas para el cuerpo. Y, por, y otra cosa en relación a esto del mensaje también me gustaría, porque vos sos un chico bastante deportista, haces un montón de cosas, ¿qué les dirías en relación a esto de estar sentado y empezar a moverse? Porque realmente, bueno, vos hiciste como todo un proceso y bueno, ¿no? Hay momentos en los que uno tiene ganas, no tiene ganas de hacer actividad física. En relación a eso, ¿qué les dirías, por ejemplo? Y mira, yo siempre me encantaron los deportes, hice casi todos los deportes, eh, siempre tuve facilidad. Y cuando empecé a ejercitarme, me acuerdo que daba vuelta de 2 manzanas y ya no podía más. Tenía que irme a acostar porque me dolía la espalda. Me acuerdo que este primer año tenía un dolor de espalda muy importante. Y de a poquito, primero eran 2 manzanas, después 2 manzanas y media manzana más, y así fui incrementando. Después, nada, empecé con un personal trainer, ahí pude salir un poco más adelante, empecé natación, Que si y mal eso no fue muy bueno recuerdo, porque ese personal era yo un... pesaba mucho y arranqué natación, y Ajá, yo dije, bueno, yo no hago natación con remera, nada, ujú, porque hay algunos chicos que usan, viste, remera, hay una remera especial, viste, para ujú. nadar. Y fue bueno, como dije, me cambió la cabeza y dije, bueno, voy a dejar, eh, por así decirlo, la vergüenza o la inseguridad de lado y voy a enfocarme en lo mío, viste, en decir, bueno, esto me va a ayudar un montón. Y así pude hacer natación, fui con un grupo, me acuerdo que no quise ir con mi grupo de edad, así que empecé con gente más grande, iba ¿cómo es? Con la clase de adultos, que me vino muy bien eso, porque ellos también me daban apoyo, siempre me daban motivación para que siga adelante. Así que, y después, bueno, obviamente que había días que uno no tiene ganas de hacer las cosas, que está cansado, pero la idea es que vos puedas, por así decirlo, generar el hábito de no un peso, que sea una carga el hacer actividad física, sino que te lo tomes como un hobby, como salir y cambiar el aire. Eso yo creo que fue muy importante y no dejar. Aunque no tengas ganas, ir igual, capaz que no hacerlo al 100% como lo hiciste el día anterior, pero no dejarlo, porque si lo dejás, yo creo que de a poco es como que empezás perdiendo, ¿no? Todo.
todo el Mm. proceso que venís trayendo de los meses. O sea que un poco lo que transmitís tiene que ver con empezar a adaptar todos los hábitos, hacer actividad física de manera regular. A todos nos pasa que hay días que tenemos más menos ganas, pero bueno, dentro de lo Sí, que se no. pueda hacer un poco ahí. Em, Mirá, Lucas, yo la verdad que primero agradecerte un montón porque puedas brindar un poco tu experiencia, tu testimonio de lo que te ha pasado, y bueno, y todo esto que transmitís, que pienso que es muy valioso para muchos adolescentes. Yo pienso que es importante que los adolescentes que estén escuchando o viendo este video puedan de alguna manera reflexionar en relación a temas de su salud, al igual que sus familias. Y bueno, no dejarse estar y hacer como hizo Lucas, de empezar, de arrancar y empezar a abordar esta situación. Lucas, te agradezco un montón por tu tiempo. Muchas gracias por haber estado acá. Y bueno, espero que todo esto también se pueda viralizar y que tu mensaje llegue a muchos adolescentes y que les ayuden tus palabras también. Muchas gracias, Lucas. Mauricio. Muchas gracias, Muchas Mauricio, gracias. por invitarme. Nos Nos vemos a vemos. todos y será hasta la próxima. Chau, chau.